Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado, a Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesucristo no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25-30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 16 al 21. No tengan miedo de vivir su propia religión. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 30 de abril, año 2022. No tengan miedo. Frase clave, clásica, sabia, inteligentísima de Jesús de Nazaret para con todas aquellas personas que lo siguen, que viven su religión, que forman parte de su iglesia, que quieren vivir una religión al estilo de Jesús de Nazaret, con los pies en la tierra, con los sentimientos y corazón en la grandeza de Dios. Es una frase que ha tenido una repercusión impresionante en la historia. Solamente esas tres palabras: no tengan miedo. El Papa San Juan Pablo II empezó su pontificado precisamente con esa frase. Y a lo largo de todo su pontificado, de más de 25 años de pontificado en la Iglesia Católica, siguió insistiendo en esa frase y en cantidad de veces se le escuchó decir en sus discursos en italiano: non avete paura, no tengan miedo, decía el Santo Padre. El 22 de octubre del año 1978, precisamente en el atrio de la Plaza de San Pedro, San Juan Pablo II comenzaba a ser el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Saludó a la comunidad internacional diciendo en aquella ocasión: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Jesucristo. San Juan Pablo II así inició el pontificado, haciendo eco al llamado de Jesucristo a sus discípulos: soy yo, no tengan miedo. También existe un libro famoso en la historia que se denomina No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Este libro cuenta la historia, la vida de Karol Józef Wojtyła, conocido como el Papa San Juan Pablo II. Uno de los líderes más influyentes del siglo XX, Juan Pablo II, recordado por su carisma, por su talento, el Papa viajero, el Papa magno, el Papa sonriente, el Papa inteligentísimo. En ese Papa se encuentra la esperanza, la paz, la verdad y la justicia. El Papa Santo decía: es por ello inaceptable y como contrario al Evangelio la pretensión de reducir la religión a un ámbito privado. Por eso repetía tantas veces: no tengan miedo. Aquí en América Latina, en Colombia, diríamos: no le dé pena de vivir su religión. No le dé pena de decir que usted va a misa y comulga y se confiesa una vez al año. No le dé pena de decir que usted es católico. No le dé pena defender su religión de una manera amable, justa y correcta, moralmente, allí en una sociedad. Eso es lo que el Papa San Juan Pablo II le decía a la Iglesia Católica en su tiempo. Decir: no les dé miedo, no reduzcan la religión
a un ámbito privado, olvidando la dimensión social y pública. Salgan, decía el Papa, vivan la fe con alegría, aporten a los demás la salvación en la escuela, en la cultura, en la vida política, en todas partes. Oigan eso que decía el Papa. Al estilo de Jesucristo, entonces hay que aprender eso de la Biblia. No tengan miedo, remen mar adentro. Son dos palabras de Jesucristo bastante buenas, excelentes. No tenga miedo y decirle a los apóstoles, remen mar adentro y van a encontrar peces. Hagan lo que yo les digo, más o menos sería eso. No tener miedo a ser santo, por ejemplo, decía el Papa San Juan Pablo II, no tenga miedo a ser santo. No le tenga miedo a comportarse como debe ser porque los demás se van a burlar o le van a hacer bullying a usted como persona. No tenga miedo, decía el Papa. El día de la Jornada Mundial por las Vocaciones, en el año 2005, el Papa proponía esa segunda frase de Jesucristo, remen mar adentro, vayan mar adentro, duc in altum, decía en latín en esa época. Jesucristo anima a los primeros discípulos a lanzar la red para una pesca que sea milagrosa. Y así quedó escrito en la Santa Biblia, en ese capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Pedro y los primeros compañeros se fiaron de la palabra de Cristo y lanzaron las redes. ¿Cuál era la primera condición para remar mar adentro? Cultivar el espíritu de oración, alimentado en la escucha de la palabra de Dios, remar mar adentro. Una auténtica vida cristiana entonces se mide por la profundidad de la oración de la persona. No es la cantidad de oración. No es que una persona sea rezandera y todo el día está rezando o en todo evento de oración aparece. El punto no está eso, en la profundidad de la oración, en el silencio interior. Puede que una persona no tenga por sus quehaceres sino un momentico para estar con Dios, pero lo hace perfecto y lo hace muy bien. Entonces el Papa está hablando de la profundidad de la oración, implorando así como los primeros discípulos le decían a su maestro, Señor, enséñanos a orar. Y nota uno esa curiosidad cuando le preguntaron los apóstoles a Jesucristo, queremos aprender a orar, orar. El maestro les enseñó el Padre Nuestro, orando y trabajando, orando y sacrificándose, orando y dedicando, orando y respetando a los demás, orando y conviviendo como hermanos. Siempre, siempre, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando quieran orar, digan Padre Nuestro. Es decir, hay que orar, pero también dan ejemplo. Uno no puede convertirse en un rezandero y darle mal ejemplo o tratar mal a los demás. En la plegaria entonces se desarrolla ese capítulo de la oración y el maestro le dice a sus discípulos, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan. No tengan miedo, Jesús siempre cuida de nosotros y el Hijo de Dios vigila las acciones de las personas. El Hijo de Dios está pendiente de las personas y les da la mano justo cuando lo necesitan. No tengan miedo. Cuando tenga que hablar en público, no se ponga a maltratarse la cabeza, no se rasque la cabeza, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿O cómo lo voy a hacer? Estoy temblando, tengo nervios. No, no tenga miedo, dice la Biblia. Párese allá y coja ese micrófono y comience a hablar. Y si usted confía en Dios, Él le dará la palabra en ese momento. Le dará la sabiduría, le abrirá el entendimiento, porque así es la persona que no tiene miedo. La persona que confía en sí mismo termina siempre equivocada, confía en sí. Es decir, esa es la elocuente frase del Papa. El Papa Francisco habla de la importancia de que Jesús está siempre pendiente de nosotros y por eso no hay que tener miedo, decía el Papa Francisco, nuestro actual Papa. Y eso lo dijo en una inauguración
lanzando la plataforma Escola, diciendo no tengan miedo, vayan adelante, tiendan puentes de paz, jueguen en equipo, hagan futuro mejor, acuérdense que el futuro está en las manos de ustedes. Eso se lo dijo a los jóvenes, eso lo dijo el Santo Padre en el año 2014, un año después de haber sido elegido Papa, el Papa Francisco, le dice a la juventud: sueñen el futuro volando, pero no olviden la herencia cultural que ustedes tienen. Adelante con valentía, no tengan miedo, decía el Papa Francisco. Hoy hemos aprendido la importancia que tiene la palabra de Dios para hacer cosas maravillosas en esta sociedad solo con 3 palabras. No tengan miedo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,